Bueno, hoy vamos a ver función cuadrática. Espero que se vea bien. Lo primero que tenemos que saber es que la función genérica de función cuadrática es esta. Ax cuadrado más bx más c, donde ax cuadrado es el término cuadrático, bc el término lineal y c el término independiente. Siempre para que sea una función cuadrática o ecuación de segundo grado, tiene que ser ax cuadrado tiene que ser distinto de 0. Porque si a fuera igual a 0, es una recta. Sería una función lineal, una recta. Dejaría de ser función cuadrática. Entonces, volvemos. Tengo esta función cuadrática de esta forma. Entonces, ¿qué me va a indicar esta fórmula? Me va a indicar cómo va a ser mi parábola. Si va a ser hacia arriba o si va a ser hacia abajo. ¿Qué me determina eso? El valor de a. Si a es mayor que 0, va a ser cóncava hacia arriba. Si a es menor que 0, va a ser cóncava hacia abajo. Todas las funciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado, cuando las quiero graficar en un eje cartesiano, tienen forma de parábola, que sería esta formita. Entonces, ustedes dirán, ¿y pero cómo sé yo quién es A, quién es B y quién es C? Bueno, vamos al ejemplo. Yo tengo este ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3. A siempre es el número que acompaña el término cuadrático. En este caso, tengo x sola es 1. Siempre que le aparezca x sola, delante tienen un 1. Entonces, el valor de a vale 1, porque a acompaña al término cuadrático. ¿Sí? B vale menos 4, porque si miro la fórmula, B acompaña al término lineal, a la x que está sola. Y C siempre es mi término independiente, el numerito que está solo que no tiene x. Entonces, yo una vez que pude identificar A, el coeficiente que acompaña el término cuadrático, B, el coeficiente que acompaña el término lineal y C, mi término independiente, puedo determinar la concavidad de esa parábola. En este caso, como A es 1, que es mayor que 0, ya eso me va a dar indicio de que mi parábola va a ser cóncava hacia arriba. Eso es lo que tienen en las primeras actividades. Ustedes tienen que marcarme dependiendo, viendo si A es mayor a 0 o menor a 0, si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Como se dan cuenta, siempre A es el número que acompaña a la x cuadrado. Después tienen las fórmulas. La fórmula para calcular raíces y la fórmula para calcular el vértice. Y la de ordenada al origen. ¿Yo qué puedo hacer con estas fórmulas? Encontrar los elementos de mi parábola, que me van a permitir graficarla. Entonces, primero, la primera fórmula tengo que calcular para el primer elemento de las funciones cuadráticas son las raíces, que se determinan por medio de esta fórmula, que se escribe x1 y x2. ¿Por qué tengo x1 y x2? Porque voy a encontrar dos valores de x. ¿Por qué? Porque como es una función cuadrática, voy a obtener dos valores de x. Dos valores de x. Entonces voy a tener dos raíces o ceros. ¿Por qué se las llaman raíces o ceros? Porque son los puntos donde voy a cortar en mi sistema o plano cartesiano, tanto en el eje que se componen por el eje x y el eje y, voy a marcar yo los puntos que cortan en el eje x. Por eso se llaman raíces o ceros. Y se escribe de esta forma. Y esa es la formulita que ahora la vemos. La formulita está compuesta por números y letras que los valores de esas letras los voy a sacar de lo que yo marco primero, cuál es el valor de A, de B y de C. El vértice y la ordenada del origen. Entonces, primer paso, calculo las raíces. Pongo la formulita y voy reemplazando. Menos B, me dice la formulita. Voy y miro, ¿cuánto vale B? B vale menos 4. Pero la fórmula ya me da un menos. Entonces tengo que escribir menos y menos 4, que es el valor de B. Más menos, ahora vamos a ver el porqué del más menos. Raíz cuadrada de B al cuadrado. Vuelvo. B vale menos 4, entonces va a ser raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado. Menos 4, porque me lo indica la fórmula, menos 4, por A por C. Por A, que vale 1, por C, que vale 3. Hasta ahí lo único que hice fue reemplazar los valores de A, de B y de C en la fórmula, siguiendo los pasos y respetando los signos. Entonces resuelvo. Menos con menos me da más. Me queda más 4. Más menos raíz de 4.
Resuelvo todo esto y obtengo que esto acá adentro me da raíz de 4. Dividido 2, porque 2 por 1, que abajo tenía 2 por A, 2 por 1 me da 2. Entonces, acá viene por qué tengo que hacer yo una cuenta con más y una cuenta con menos. Porque tengo que obtener dos valores de X. Entonces, el primero va a ser 4 más 2 dividido 2 y el segundo va a ser 4 menos 2 dividido 2. En el primero obtengo valor de X1, 3 y el valor de X2, 1. Hasta ahí lo único que hice fue reemplazar los valores de A, B y C en la fórmula de las raíces para obtener mis dos raíces, que van a cortar al eje X. Después tengo que calcular el vértice. El vértice es un punto de coordenadas, que tengo un valor en X y un valor en Y. El valor en X lo calculo con esta formulita. Y acá vamos a lo mismo. La fórmula me dice menos B sobre 2 por A. Menos B, el menos de la fórmula lo escribo y después escribo cuánto vale B. En este caso, menos 4. Ojo con los signos ahí, porque el menos es de la fórmula. Y después tengo el menos que es del 4 porque B vale menos 4. Dividido 2 por 1 porque A vale 1. Menos por menos me da más y abajo me da 2. 4 dividido 2 me da 2. Este 2 es el valor de mi vértice en X, pero el vértice es un punto. Entonces yo tengo que encontrar mi valor del punto en Y. ¿Qué hago? Copio la fórmula, la función, tal cual se la doy yo. Acá. Que es x cuadrado menos 4x más 3. ¿Y qué hago? El 2, que me dio el vértice en X, lo voy a reemplazar en los lugares donde yo tenga X. Por ejemplo, acá me quedó 2 al cuadrado, porque yo tengo X al cuadrado y X del vértice me vale 2. Menos 4 por 2, porque vuelvo a tener X, más 3. 2 al cuadrado me da 4, 4 por 2 me da 8 y 3 me da 3. 4 menos 8 más 3 me da menos 1. Y ahí yo recién encuentro mi punto, que es mi vértice, que es mi eje de simetría. Después vamos a ver que, no los voy a enredar igual, pero vamos a ver el eje de simetría. Entonces, ya encontré mi vértice, que es este punto, mis dos raíces, y mi ordenada del origen siempre es, no hagan la formulita, porque siempre es el término independiente. Siempre mi ordenada del origen es el numerito que está solo, en este caso, y igual a 3. ¿Por qué le pongo y igual a 3? Porque la ordenada del origen me corta en el eje y. Entonces, otro dato. Acá hay veces que la ordenada del origen no está. Si no está este término, vale 0. Y si falta este término lineal, también vale 0. El término que nunca puede faltar en una función cuadrática o ecuación de segundo grado es el término cuadrático, como lo escribí acá. A, x cuadrado debe ser distinto de 0, si no deja de ser una función cuadrática. Ahora vamos bien a la gráfica, que es la primera actividad, segunda actividad que ustedes tienen. Tienen un gráfico y deben marcarme los elementos. Como segundo paso, yo tengo que marcar los elementos en el plano cartesiano o eje cartesiano. ¿Qué es un eje cartesiano? Tengo un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal se lo denomina eje X y el eje vertical se lo denomina eje Y. En el eje X voy a marcar las raíces. Yo acá me anoté los datos. Voy a marcar las raíces, que son 3 y 1. 3, ¿ves que hago el puntito sobre el eje X? 3 y 1. Ahí marqué las raíces. En el eje Y voy a marcar mi ordenada al origen, en este caso me dio 3, y después me queda marcar el vértice, que me dio 2 de X menos 1 de Y. Entonces, 2 de X menos 1 de Y. Acá se une el puntito, se unen los dos puntos, los dos valores, perdón. Entonces obtengo el vértice. ¿Está? Que también coincide con el eje de simetrías. Si yo me marco justo en 2, voy a obtener de este lado la misma distancia que obtengo del otro lado de la parábola. A mí no me quedó perfecto igual. Y les puse que, como ya sabía que A era mayor a 0 porque A valía 1, me iba a quedar cóncava hacia arriba. ¿Me quedó cóncava hacia arriba? Sí, la hice bien. Bien,
Hasta ahí es todo lo que tienen que resolver analíticamente ustedes sobre, por ejemplo, en el punto 3 creo que tienen que calcular raíz ordenada y vértice y luego graficar. En el primer punto tienen que decirme si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, siempre mirando el valor de A. Si A es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Si A es menor que 0, cóncava hacia abajo. Y en el otro punto, para que mirar las fotocopias, en el otro punto que tienen para resolver, ya les doy los gráficos y quiero que ustedes me calculen las raíces. Entonces, yo ya les doy el gráfico, les doy el gráfico, este otro obvio no es este, les doy, ustedes tienen que decirme, tienen que pararse en el eje X y decirme en qué punto la parábola cortó al eje X serían las raíces. Me ponen raíces, 2 puntos. X1 igual tanto, X2 igual tanto. Por ejemplo, en el primer gráfico que tienen ustedes, que lo tengo acá, tienen que las raíces valen -2 y 4. Entonces voy a escribir X1 igual -2, X2 igual 4. La ordenada del origen, voy a mirarla que corta en el eje Y. Justo en -8 la parábola atraviesa el eje Y. Entonces Y igual a -8. Y el vértice, de este ejemplo, el vértice, voy a mirar y voy a ir. El vértice está acá, el punto, la unión que me hace la pancita. Y es -9 y 1. ¿Ven? No marco nada el lápiz, pero bueno, le puse más oscuro. 1, me quedo medio chueco, 1 y -9. Entonces el vértice va a ser 1 en X -9 en Y. Y eso es todo lo que tienen que hacer en los demás gráficos. Marcar las raíces, la ordenada y el vértice que ven ustedes en el gráfico. Después, en el punto 3 tienen que hallar ustedes, calcular la raíz, la ordenada del origen y el vértice de cada función. Acá yo tengo una función incompleta porque me falta el término independiente, pero a ustedes se la di completa. Y en el punto 4 tienen que seguir cada punto y poder resolverlo. Depende solo lo que me pide. Y en el punto 5 tienen 3 gráficas y me tienen que determinar, por ejemplo en estas 3 gráficas, cuál de las 3 gráficas representa esta función. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a mirar el valor de A, voy a mirar la ordenada del origen. Por ejemplo, el valor de A acá es 1. Entonces va a ser mayor a 0. Entonces va a ser cóncava hacia arriba. Esta es cóncava hacia arriba, esta también, pero esta es cóncava hacia abajo. Entonces esta la descarto. Me quedo entre estas dos. ¿Qué otra cosa puedo ver? La ordenada del origen vale 1. ¿A quién corta la ordenada del origen? Al eje Y. Miro la primera, la parábola. ¿Dónde corta el eje Y? En 1. Miro la segunda. ¿En dónde corta el eje Y? En 0. ¿Cuál es la gráfica correcta? Esta. Y así con esos datos, si quieren, pueden resolver y sacar las raíces, todo. Pero con A y con la ordenada del origen pueden darse cuenta cuál es el gráfico correcto. O con el vértice también. Y eso sería todo lo que tendrían ustedes para hacer. Cualquier duda me consultan. Saben que estoy a disposición de ustedes en el horario de clase, como corresponde. Algunos ya me estuvieron preguntando, así que bueno. Les mando el videito hoy porque en la semana voy a estar complicada porque por problemas personales de salud. Cualquier duda me consulta.